Estimados amigos, quien les habla es el doctor Jorge Basurto Lavanda, médico anestesiólogo. Me siento muy complacido y agradecido por la invitación para hablarles de un tema que para nosotros es de vital importancia. Ante todo, déjenme saludar el recuerdo del doctor Freddy Ayala, gran anestesiólogo que trabajó y dio los primeros lineamientos de la anestesia pediátrica en el Perú, cuando era Hospital del Niño en Breña. Asimismo, un saludo y que siga la recuperación del doctor Sofi. Y saludando también a las mujeres anestesiólogas y a las mujeres médicas en el Día Internacional de la Mujer. No baje el... Ya. Para nosotros como anestesiólogos, la vía aérea es nuestro gran reto. Empezamos nuestra carrera y nunca la dejamos de preocuparnos por ella. Desde el primer día debemos aprender a intubar, pero para ello tenemos que estudiar primero la anatomía y la fisiología de la vía aérea. Luego se verán situaciones particulares. En niños, la anatomía es diferente, eso lo sabemos todos, y ustedes más que nadie que su trabajo es esencialmente niños. Es muy importante saber que tienen una disposición anatómica diferente, que es mandatorio conocer antes de realizar ningún procedimiento. Nuestra primera misión siempre es no hacer daño, no provocar injurias que dejen secuelas y que dificulten la pronta recuperación del paciente. Recuerden, nuestra prioridad siempre será el paciente. La experiencia para reconocer una vía aérea difícil ya parece incluirse en nosotros desde el primer día de residencia. Estamos yendo por los pasadizos, estamos viendo mentones, gente con barba, las papadas, dentaduras, y estamos simulando una posible vía aérea difícil. Esto termina siendo para nosotros un reto de toda la vida. Es muy importante tener presente puntos claves. Uno de ellos es la evaluación preanestésica. Sin ella no debemos empezar ningún procedimiento. Asimismo, una comunicación con el cirujano. Debemos saber qué tipo de cirugía va a realizar, qué posición va a tener el paciente, la duración de la misma, probables sangrados, si va a trabajar cerca de la vía aérea, en fin. Tenemos también que tener los materiales a utilizar en el momento y disponibles para el momento del inicio de la anestesia. Y también es importante la preparación del paciente. No olvidemos que la incidencia de la situación paciente no intubable y paciente no ventilable es de 1 sobre 50,000 pacientes. El fallo de la intubación orotraqueal ocurre en 1 sobre 2,000 casos programados, aumentando a 1 sobre 200 casos en las urgencias. Siempre tenemos que considerar la evaluación preanestésica para evitar situaciones difíciles y estar preparados con insumos, equipos y personal. En la evaluación preanestésica es importante, antes de iniciar cualquier atención anestésica, asegurarse de que todas las personas responsables de la vía aérea realicen la evaluación. Sea el médico asistente, el médico residente, en fin, todos los que vayan a estar en el caso. Así es, esto es para identificar los factores que ya sea del paciente, factores médicos, quirúrgicos, factores anestésicos, por ejemplo, ir suponiendo un riesgo de aspiración, si estamos en una sala de rayos X, en fin, adecuarnos a todos los escenarios posibles.
El examen físico es vital. Hay que incluir la evaluación de los rasgos faciales, como son la apertura de la boca, la capacidad de prognatar, la movilidad de la cabeza y el cuello, si el paciente tiene incisivos superiores prominentes, la presencia de barba y la prueba de mordida del labio superior. Muchas veces la presencia de barba ya indica que el paciente tiene un maxilar inferior pequeño y disimula con la barba. Entre las secuelas más importantes que tenemos que ver serían las de secuela de quemaduras, secuela por cirugía. Recuerden de Sarabá, él tenía muchas cirugías y tenía una posición anatómica diferente. Y los problemas pueden ser congénitos, como el síndrome de Treacher-Collins o el de Robin. Hay muchas escalas, muchas formas de evaluar la vía aérea. Dentro del examen de físico, la evaluación de las medidas y puntos de referencia anatómicos, tenemos las puntuaciones de Malampati y Malampati modificado. Una es echado y la otra es sentado. La distancia tiro-mentonial, la distancia externo-mental, la distancia entre los incisivos, superior e inferior, las circunferencias del cuello, incluido las mediciones obtenidas mediante ecografía. Como ven, la importancia de la predicción de una vía aérea es vital para evitar un evento trágico durante la intubación. Revisemos algunas de las escalas mencionadas. Distancia tiro-mentoniana. Es la escala de Patil-Andretti. El grado 1 será cuando esta distancia es mayor de 6.5 centímetros. El grado 2 será entre 6 y 6.5 centímetros. Y el grado 3, menor de 6 centímetros. Esto trae como consecuencia que la del grado 1, la laringoscopía e intubación, se ven sin dificultad. El grado 2, vamos a ver la laringoscopía y la intubación con cierta dificultad. Y el grado 3 predice una intubación endotraqueal muy difícil o imposible. Hay otras escalas como la distancia interincisivos. Una distancia interincisivos menor de 2 centímetros definitivamente nos lleva a una intubación difícil. ¿Cuál es la escala? La clase 1, cuando esta distancia es mayor de 3 centímetros. Esto predice que la laringoscopía y la intubación endotraqueal se harán sin dificultad. La clase 2, entre 2.6 y 3 centímetros. Va a haber cierto grado de dificultad en la intubación. La clase 3, cuando la distancia es entre 2 y 2.5, habrá mayor grado de dificultad. Y el grado 4, cuando esta distancia es menor de 2 centímetros. Esto nos hace prever una difícil o imposible intubación. Hablamos ya de la escala de Malampati, en la cual vemos, en la clase 1 hay una visibilidad del paladar blando, la úvula y pilares amigdalianos. En la clase 2 habrá una visibilidad del paladar blando y la úvula. La clase 3, visibilidad del paladar blando y base de la úvula. En la clase 4, imposibilidad para ver el paladar blando. La otra escala importante es la movilización o capacidad de prognatar del maxilar inferior. En la clase 1, los incisivos inferiores pueden ser llevados más adelante de la arcada dental superior. En la clase 2,
los incisivos inferiores se deslizan hasta el nivel de la dentadura superior, es decir, quedan a la misma altura. En la clase 3, los incisivos inferiores no se proyectan hacia adelante y no pueden tocar la arcada dentaria superior. La aplicación de los diversos test predictivos o la combinación de todos no llegan a dar una seguridad o una tranquilidad. Pues a pesar de que podemos hacer todos los test, podemos encontrarnos en forma inesperada con una vía aérea difícil. Para ustedes que están familiarizados con los niños, se creó una escala COPUR. Esta fue creada por el doctor Geoffrey Lane, establecido en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Colorado, y es un predictor de la vía aérea difícil en pediatría. Así tenemos que el mentón chin será con 4 niveles. El normal, un mentón normal es score 1. Cuando el mentón es pequeño, moderadamente hipoplásico, estamos en el rango 2. Cuando es marcadamente hipoplásico, estaremos en el rango 3. Y extremadamente hipoplásico, estaremos en el rango 4. En la capacidad de abrir la boca, similar al otro parámetro que teníamos, que era la distancia interincisivos, aquí vemos que si la distancia, la apertura de la boca es mayor de 40 milímetros, tendrá como puntuación 1. Si la apertura de la boca va entre 20 y 40 milímetros, le corresponde el 2. Entre 10 y 20 milímetros, le corresponde el 3. Y si la apertura es menor de 10, el 4. El otro factor importante es a las experiencias previas de intubación. Si no hubo dificultad en una anterior anestesia y la laringoscopía y la intubación fueron fáciles, tendremos puntuación 1. Si no hay historia de previa intubación, le pondremos 2. Si ya tenemos una historia previa de dificultad en la intubación, le pondremos 3. Y si tenemos que hubo en un caso anterior una dificultad extrema para intubar, le pondremos 4. El otro factor es la úvula, la apreciación de la úvula. Tenemos que, si la úvula al abrir la boca es visible, la puntuación que le corresponde es 1. Si la úvula es parcialmente visible, le corresponderá una puntuación de 2. Si la úvula está escondida y el paladar blando es visible, le corresponderá 3. Y si el paladar blando no es visible, le corresponderá una puntuación de 4. Por último, tenemos que evaluar el rango de movilidad del cuello hacia arriba, hacia abajo. Si el ángulo de movilidad es de mayor de 120 grados, le corresponde una puntuación de 1. Si el ángulo es de 60 a 120 grados, le corresponderá una puntuación de 2. Cuando tenemos un ángulo entre 30 y 60 grados, le corresponde una puntuación de 3. Y cuando la limitación es menor de 30 grados, le corresponde una puntuación de 4. Sumados los puntos, podemos predecir que entre 5 y 7 de puntaje podemos encontrar una intubación normal o fácil. Entre 8 y 10 podemos esperar cierta dificultad y con un poco de ayuda podemos hacer la intubación. Si la puntuación es de 12, hay más dificultad y podemos
solicitar la ayuda de fibra óptica para disminuir el trauma. Si la puntuación es de 14, la predicción es de una intubación difícil y se tiene que usar fibra óptica u otro aditamento, otra técnica avanzada. Por último, si la calificación es de 16, consideraremos una vía aérea peligrosa. Debemos considerar una intubación despierta y potencialmente una traqueostomía. Tan importante es este tema, tan importante para nosotros, para todos los anestesiólogos y para todos los cirujanos, porque si no se puede intubar, no se empieza la cirugía, que hay un proyecto PUMA, eso para que tengan ustedes y que tengan siempre la idea de estar siempre en investigación y estudiando todos los factores inherentes al manejo de la vía aérea. El proyecto PUMA es un proyecto para manejo universal de las vías aéreas. Tiene por objetivo producir un conjunto de principios que refleje en la medida de lo posible el consenso de las guías de las vías respiratorias publicadas, existentes y que pueda aplicarse a todos los episodios de atención de las vías respiratorias, sin distinción de fronteras geográficas, disciplinas clínicas o algún otro contexto. Esta guía estará en publicación este año, fue retrasada por la pandemia. Para que vean que no solo es teoría, sino que esto tiene que ser evaluado siempre y llevarlo a la práctica. Aquí les muestro un registro de evaluación de preanestesia de otra institución donde sí está remarcada un examen exhaustivo de la vía aérea. Una vez evaluado el paciente y predicho una intubación o ventilación adecuada, es mandatorio tener los elementos necesarios para nuestra anestesia. Tenemos que asegurarnos que el instrumental de manejo de la vía aérea esté disponible en la sala en el momento que vamos a intervenir. Todos los materiales, insumos, equipos. Y siempre contar con una persona de ayuda. La intubación es un momento muy crítico, muy difícil, y no podemos ser tan suficientes que creemos que podemos creer que siempre lo podemos hacer solos. Es ideal contar con un equipo especializado para el manejo de la vía aérea difícil, si se diera el caso. Luego, si se encontró algún problema y se prevé una intubación difícil, es necesario informar al paciente y a su familiar responsable de los riesgos y procedimientos especiales que se van a emplear relativos al manejo de la vía aérea. Dentro de los scores que vimos, había esto que es muy importante. Información de intubaciones anteriores. Para prevenir algún efecto propio de la manipulación, debemos premedicar a los pacientes con metilprednisolona en dosis única de 1 a 2 miligramos por kilo. Aquí tenemos otra foto donde vemos diferentes instrumentos donde podemos ayudarnos para a conseguir una vía aérea. Aquí tenemos
laringoscopio articulado. Algunos usan guía, otros no usan guía, pero acá estamos señalando a propósito que la guía está fuera. Esto nunca debe ir fuera porque puede provocar un daño en el paciente. Para historia, aquí estos son tubos endotraqueales que se usaban antes en niños. Estos son tubos rígidos. En el lado derecho tenemos los tubos sin CAF. Estos no tenían el globito. La puntuación, estos son de menores, un 4, un 3. Y esto se usaba en niños. ¿Por qué no se usaba CAF en niños? Porque la mucosa traqueal es muy sensible. Y como ven, en estos casos que sí era necesario usar CAF, acá vemos que el CAF es de poco volumen y alta presión. Eso era mucho más dañino para los pacientes. Igualmente, para que vean que hay todos los instrumentos que debemos tener en el momento de iniciar la anestesia. Una vez que tenemos en sala de operaciones al paciente, debemos coordinar con el cirujano tratante cuál va a ser el procedimiento a realizar, en qué posición va a ir el paciente, cuánto va a durar y si va a necesitar sangre, va a ser tributario de algún otro requerimiento. Asimismo, debemos recordar que los procedimientos de neumología o de cirugía de tórax son procedimientos inevitables y donde vamos a compartir el campo de trabajo con los cirujanos. Entonces, es necesario que nosotros compartamos y trabajemos en equipo. La vía aérea con el operador no es un campo de lucha. Tenemos que alternarnos y trabajar en forma coordinada. Si trabajamos en cirugía de la vía aérea, es muy importante posicionar adecuadamente al paciente. Administrar oxígeno suplementario durante todo el proceso de manejo de la vía aérea, incluyendo la extubación. Tenemos que garantizar como mínimo una monitorización básica, porque va a haber momentos en que no vamos a dar soporte asistido al paciente. Entonces, podemos regular con la oxigenación. Tenemos una monitorización básica, es indispensable, de acuerdo con las normas de la ASA. Asimismo, tenemos que tener un aspirador de secreciones diferente al del operador. Es solo para nosotros. Y es recomendable que usemos anestesia total intravenosa. Cuando ya estamos en la cirugía y ya tuvimos acceso a la vía aérea, debemos documentar si hubo o no hubo dificultad en abordaje de la misma. Si la hubo, poner en la historia clínica, así orientamos y facilitaremos la prestación de futuros cuidados. Debemos usar esteroides post-extubación y o adrenalina cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando ha habido una manipulación excesiva de la vía aérea por el anestesiólogo, por el cirujano o por la patología propia. Entre los corticoides que usamos, ya vimos que la metilprednisolona, se usa la hidrocortisona que tiene una acción corta, pero un periodo de inicio más corto. La dexametasona, que tiene una duración de acción más larga, pero demora en hacer inicio su acción, pero es de capacidad antiinflamatoria alta. Cuando ya
pasamos de la cirugía, nosotros tenemos que tener en concreto cosas muy importantes. Siempre debemos evaluar a nuestro paciente y establecer un plan de abordaje de la vía aérea, según el procedimiento a realizar. Todos los anestesiólogos deben ser capaces de identificar en forma temprana pacientes de riesgo en el manejo de la vía aérea. La principal causa de catástrofe es la pérdida de la capacidad de ventilar con mascarilla. Esto tras sucesivos intentos de intubación. Hay edema, hay sangrado, en fin. Uno debe ser responsable y debe saber parar a tiempo y pedir ayuda. Como les dije, siempre tenemos que estar con una persona que nos ayude, pero apenas tengamos dificultad, debemos llamar a una persona con más experiencia o a la persona que esté a nuestro lado para enfrentar de nuevo el problema. No es de mérito pedir ayuda, al contrario, podemos ayudar más al paciente si somos responsables y paramos a tiempo. Incluso, si evaluamos el caso, a veces es necesario posponer la cirugía y realizarla en otro momento y estar preparados para una intubación despierta o ya de frente con un manejo de filoscopía. Siempre debemos estar dispuestos a tener mayores conocimientos. Así que no se sientan menos y tenemos que estar siempre estudiando, siempre reevaluándonos. Y les aviso que ya está disponible una nueva guía de manejo de vía aérea difícil para adultos y pacientes pediátricos por la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Siempre el entrenamiento, siempre la expertise se llega a base de estudio y entrenamiento. Ahora aprovechemos que hay disponibilidad de diferentes sistemas de entrenamiento sin paciente. Cuando tengamos ya a nuestro paciente, tendremos una suficiente experiencia para realizar lo aprendido en simulación. Nuevamente, muy agradecido a las personas que están haciendo este curso por la invitación. Contento de haber venido a compartir con ustedes un tema que a nosotros como anestesiólogos nos tiene en vilo desde que iniciamos y nunca podemos estar tranquilos y seguros de que nuestros días van a estar libres de eventos, porque una vía aérea se puede presentar en cualquier momento. Y si es en situación de emergencia, es mayor el porcentaje de eventos. Muchísimas gracias a los organizadores y felicitaciones a los alumnos que se inscriben. El estudio y el entrenamiento siempre rinde frutos, no para nosotros, sino para nuestros pacientes que se van a beneficiar de nuestra experiencia. Gracias.